Vale. Gracias, Johnny, muchísimas gracias. Bueno, después vamos a seguir un poquito más con el tema de geopolítica, si te parece, Marce, pero bueno, yo le quiero dar el paso ahora sí al doctor que acaba de subir tan amablemente, es el doctor Oscar Atienza. Él es doctor en medicina, es docente de la universidad, es cirujano, es magíster en salud pública y administración de salud. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Un placer que esté en Verdades Relativas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cecilia? Equipo, gracias por la comunicación, un gusto estar con ustedes. No, al contrario, el gusto es nuestro. Y bueno, muchas cosas para hablar, ¿no? Porque bueno, esta semana explotó esta crisis del fentanilo, pero ya estamos dentro de una crisis de salud que después vamos a ir desarrollando. Hoy, en esta primera etapa me gustaría hablar profundamente de lo que tiene que ver con el fentanilo, porque bueno, hay una especie de psicosis que se armó a partir de esto, porque bueno, el fentanilo es una droga, un opoide, digamos un derivado del opio, que actúa como un analgésico muy fuerte, ¿no? Y que está presente tanto en las anestesias como en las drogas para paliar el dolor en enfermedades terminales como el cáncer. ¿Es así, doctor? Sí, es así, es una droga que se lo utiliza como anestésico, como analgésico y es muy utilizado en las terapias intensivas, por ejemplo, en las guardias, en el politraumatizado. Si hay que inducir en coma a una persona, se lo hace con fentanilo, si se lo va a operar, se hace con fentanilo. Es decir, que imagínate que las personas que reciben este fármaco son un grupo de personas que están en un estado crítico, tan críticos que están en terapia intensiva, es decir, que su vida está ahí, al borde. Sumarle una bacteria dentro del fentanilo no es lo mejor que les puede llegar a pasar. Hay algunas limitantes que tiene el fentanilo, y es que, por ejemplo, no lo puede indicar cualquier médico, yo no lo puedo indicar, lo tienen que indicar solamente los anestesiólogos, y ese es uno de los motivos por los cuales esto no ha sido mucho más grave de lo que estamos teniendo, ¿no? Que yo creo que va a ser cuando esto se sigue investigando, después de que pasen un par de meses y nos enteremos realmente de la cantidad de casos que vamos a tener, nos vamos a asombrar, porque esto la verdad es que va a ser una de las tragedias más grandes a nivel farmacológico del mundo, ¿no? Ya está dentro de ese rango y me parece que va un poco para a ese lugar, al podio de las tragedias sanitarias mundiales, lamentándolo mucho. Así es que, bueno, en parte hay que agradecer que el fentanilo está muy controlado en la Argentina. En realidad, si uno quiere ir a buscarlo a las farmacias, no está. Es una de estas drogas que ustedes ven, por ejemplo, la gente esta que se le dice los zombies de Estados Unidos, en Los Ángeles, que uno ve gente que está en la calle doblada, perdida. Bueno, ello es porque cortan las drogas, las cocaínas con el fenta. Lo cortan para aumentar la cantidad. Eso en la Argentina no puede pasar porque en realidad acá en la Argentina eso está extremadamente controlado, está muy, muy bien controlado. Entonces es prácticamente imposible que eso pase. Lo que ha pasado ahora ha sido que se ha contaminado un fentanilo, el de ampollas, seguramente en todo el proceso antes del envasado en la ampolla, se contaminó con 2 bacterias y como este fentanilo es endovenoso, estas bacterias fueron directamente al torrente sanguíneo. En personas que están en una cirugía o que están en un estado de coma, en una terapia intensiva, uno se entera tarde que está con una asepsia. Con una sepsis, es decir, con una septicemia. Una septicemia, con bacterias dentro de la sangre, porque hasta que empiezan a aparecer los primeros síntomas, que son fiebre, pasaron 48 horas. De allí hay que sacar sangre, hacer un cultivo, buscar la bacteria y a partir de allí hacer el tratamiento antibiótico. La respuesta puede llevar 4 o 5 días y son personas que están en estado crítico. Entonces, de allí que creo que la cantidad de casos que vamos a tener a medida que se empiece a contar va a ser muy superior a las que estamos teniendo en este momento, que son 97. El juez ha ordenado ahora que se empiecen a investigar todos los casos de gente que murió por sepsis
y que recibió fentanilo. Digo, otra de las grandes ventajas que hay en la Argentina es que tenemos un sistema que hace un rastreo de las indicaciones del fentanilo y a quién se las indicaron. Es decir, que vamos a saber con exactitud qué personas recibieron estos lotes de fentanilo en la Argentina. Va a llevar tiempo entrecruzar las historias clínicas con con los números de lote, pero eso es viable, es posible, y aunque lleve tiempo, yo creo que los argentinos nos merecemos, y sobre todo los familiares, se merecen saber cuál fue la causa de muerte de sus seres queridos, porque por ahí es ocasional que muera una persona de sepsis en las guardias, en las terapias intensivas. A veces ocurre eso, pero aparentemente en el último tiempo pasó en demasía. Así es que, nada, me parece que estamos frente a uno de los problemas más serios a nivel mundial en temas de salud, y ojalá que lleguemos a un puerto en donde por lo menos tengamos clarificada la mayor cantidad de casos. Yo les repito, solo acá en Córdoba hay 16 clínicas que aplicaron fentanilo, y pareciera ser que esta aplicación que se suspendió, tengo entendido que el 8 de mayo, el mismo día que ANMAT comunicó, pero que aparentemente estaban dando vuelta desde el mes de diciembre las dosis, es decir, que hay muchísimos. Claro, justamente ese era el dato que yo tenía. El 12 de diciembre fue la primera denuncia, que fue en Rosario por una persona que muere en el Hospital Italiano de Rosario, que se determina que fue a causa de este lote contaminado de fentanilo, y el ANMAT tarda casi 5 meses en disponer que no se usara más. La pregunta viene, doctor, porque a ver, digamos, nosotros, acaba de usted decir algo muy importante, que es que las personas normales, digamos, los ciudadanos comunes no tenemos acceso, por ejemplo, si uno va a la farmacia y pide fentanilo, de ninguna manera se lo pueden dar. Esto es muy importante porque, bueno, por esta cuestión que usted decía de las drogas recreativas, ¿no? Porque uno podría pensar que toda la gente que consume cocaína, heroína, éxtasis, etcétera, podría tener acceso a esta droga que solamente es a nivel, no entonces no la va a tener, exacto. Entonces, bueno, por ahí, por lo menos por esa franja etaria que consume sustancias, sabemos que por ahí no es el tema. Eso es excelente. Digamos, sobre todo por el tema le iba a preguntar eso, justamente, si el tramadol, por ejemplo, o la morfina son fármacos, porque esas son preguntas normales, ¿no? Que te preguntan, bueno, pero la morfina tiene fentanilo, no, es otro fármaco, no tiene nada que ver. Y el tramadol lo mismo, es otro, es importante decirlo eso. Sí, claro, es son importante. totalmente distintos, tienen aplicaciones ligeramente distintas, y no va a pasar esto de que la gente use el líquido de la ampolla para poder aumentar el volumen de alguna droga un poco más tipo polvo, ¿no? No lo vamos a... son muy sensibles los sí, sí, tal cual. Pero digo, pasar lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, eso acá no va a pasar porque está muy bien controlado ese tema. Yo les repito, yo no puedo indicar fentanilo. Lo tiene que hacer un médico anestesiólogo y eso va registrado. Hay un sistema de vigilancia, un sistema a nivel nacional, se llama CISA, y ahí uno carga lo que va a indicar, la dosis que va a indicar, del lote que lo va a indicar, de modo que se sabe a la perfección de las 150.000 dosis que estaban dando vuelta por allí, que dicen que se retiraron unas 35 o 40.000, hay otras 110.000 que algunas estarían en manos de las provincias y las clínicas esperando a ser requeridas por el juez. Pero, por ejemplo, ayer creo que encontraron 600 dosis que se estaban aplicando en Chubut. Entonces, a partir de allí empieza la duda. Digo, ¿habrán retirado todas las dosis? Todas habrán estado registradas, porque cuando uno empieza a ver este tipo de irregularidades ya puede sospechar absolutamente de todo. Por eso es que yo le pedí al ministro de Salud de la Nación que saliera y que nos aclarara esta situación.
salió y no la aclaró. No dijo, dijo quédense tranquilo, que han sido retiradas, pero la realidad es que 2 horas después tuvimos noticia de estas 600 dosis que aparentemente estaban aplicándose. Entonces, me parece que está todo muy confuso, hay poca claridad sobre la situación y por eso es que creo que hay una psicosis generalizada, temores, gente que se tiene que operar hoy, mañana. Tengo las redes, por ejemplo, inundadas de mensajes que me dice, doctor, ¿qué hago? Y yo le digo, mire, confíe en los profesionales, sobre todo los anestesistas, los directores de clínica, directores de hospitales, porque están todos mirando el número de lote que estuvo comprometido, porque todos tenemos esa información. Entonces es muy difícil que esto, por más que hayan partidas que estén dando vuelta por allí, es extremadamente difícil. De hecho, no estamos teniendo casos nuevos hasta ahora. Los que tenemos, estos casos que se van sumando semana a semana, son casos de revisiones de historia clínica. Por eso decirle a la gente, mire, quédese tranquilo, que el director del hospital, el subdirector, el jefe de terapia intensiva, el anestesista, el jefe de quirófano, los cirujanos, todos van a ir a mirar la cajita de donde salen las ampollas del fentanilo y van a mirar el número de lote para asegurarse que no sea de estos 3 lotes que están comprometidos. Pero eso un poco es el rol del ministro de Salud de la Nación y por eso es que creo que estábamos todos un poco con duda. Digo, la gente es normal que tenga dudas. Yo tengo certeza, yo sé que eso no va a pasar, pero aquel que tiene que ir a una terapia o que le están aplicando este fármaco en este momento y sí, tiene sus lógicas dudas, ¿no? De que pueda llegar a estar dando vuelta alguna ampolla por allí de este lote, pero eso créanme que es imposible que pase, porque hay mucha gente que está mirando eso, ¿no? Y no son 100 lotes, son 3 los que están siendo retirados. Claro, justamente por eso yo le decía que hay una especie como de psicosis, ¿no? Una especie de paranoia y justamente, bueno, yo quiero aclarar una cosa porque me parece importante en el medio de esto. En Rosario, que fue donde se da el primer caso, hay un Instagram que se llama @casofentaniloRosario, @casofentaniloRosario, donde están un grupo de damnificados, digamos, de familiares de las personas fallecidas en Rosario, a cargo de la doctora Adriana Francese, que son los que están elevando el reclamo judicial. Ellos asesoran sobre los pasos a seguir para saber si realmente la persona fallecida pudo haber tenido contacto con los lotes del fentanilo contaminado. Ahora, una de las preguntas que se me presenta, ¿no? Cuando el laboratorio pone el medicamento en las, no me sale la palabra. Ampollas. Las ampollas, gracias, doctor. En las ampollas. ¿Es cada uno de esos cómo se toma una muestra para que la ANMAT analice si eso está contaminado o no? ¿O se confía que el laboratorio lo está haciendo bien? Digamos, ¿cómo es el proceso? Porque ¿cómo puede haber pasado, no? Que tantas ampollas hayan salido sin supervisión. ¿O es como quien dice, bueno, se pasó una platita por abajo y déjalo que pase? Y todo eso hoy es posible. Me lo preguntabas una semana atrás y te decía, no, es inviable. Después de escucharlo hablar al dueño de los laboratorios, y vos lo escuchás hablar y decís, este hombre está para que sea dueño de una verdulería, no de un laboratorio. Porque la verdad es que la terminología que maneja te deja muchas dudas. Pero ¿cómo se maneja el ANMAT? El ANMAT hace visitas a los lugares y revisa todos los procesos. Y allí en donde había encontrado en el mes de noviembre y el mes de diciembre varias situaciones que las llaman críticas, que podrían generar la contaminación de, por ejemplo, los envases. En lugar de producirse en 8 horas, se producían en 16 horas. Ahí dejas una ventana abierta para que las bacterias proliferen, por ejemplo. No se utilizaban las temperaturas adecuadas. Ahí tenés otra ventana que aparece como posible. Y estas parece que han sido varias. Pero además el ANMAT toma muestras
y las manda a analizar para ver si encuentra bacterias. Y así es que encontraron la relación de las bacterias que habían encontrado en el laboratorio y que también estaban en las ampollas. Porque el laboratorio podría decir, no, pero se contaminaron en los hospitales, porque la Klebsiella es una bacteria muy frecuente, muy común en las terapias intensivas, en los hospitales. Es una bacteria intrahospitalaria, multiresistente. Pero la otra bacteria, la Ralstonia se llama, esa no es común de los hospitales. Y esa estaba también en el laboratorio. Entonces, pero además puedes hacer un estudio genético de la bacteria y encontrar que son parientes. Es decir, vos podés hacer el rastreo. Pero creo que en este caso ni siquiera va a hacer falta porque ya habían irregularidades. Más de 100 irregularidades habían en este laboratorio detectados por el ANMAT. Lo que nos llama la atención acá es por qué después de tantas alteraciones o tantos problemas que tenía este laboratorio, no lo clausuraron y siguió trabajando hasta el mes de mayo. Fueron 5 meses. Y ahí sí hay algunos que dicen que estaba en venta el laboratorio y yo creo que nos vamos a enterar en breve qué pasó, porque además el juez creo que está investigando bien, es un juez serio, me parece que vamos a llegar, lo quieren remover desde Nación, lo quieren sacar del lugar. Y eso porque algo hay ahí para tapar. Así que los familiares de las víctimas lo están apoyando. Cuando se cambia el juez, después el que lo retoma ya no es lo mismo, queda ya sucia la causa, y acá creo que todos queremos que esto se sepa la verdad, ¿no? Así que hay varios puntos ahí en donde se falló, pero sí se toman muestreos cada tanto. Y se van haciendo cultivos y se buscan bacterias, se buscan virus, se buscan parásitos, se buscan hongos, se buscan sustancias químicas que no tengan que estar. Es decir, el nivel de trabajo del ANMAT en eso es importante, ¿no? Pero además hacen supervisiones visuales, van a los lugares cada tanto y supervisan. Y ya está todo protocolizado. Así es que, por ejemplo, acá el ministro de Salud de Córdoba, ante el riesgo, hizo retirar todos los fármacos de HLB Pharma, los hizo retirar a todos, porque por ahí te da la sospecha y decir, si las ampollas están contaminadas, los comprimidos y los otros tipos de fármacos, porque ese laboratorio produce prácticamente de todos los fármacos, de lo que ustedes piensen. Incluso sueros, ¿no? Sueros también, creo. Sí, de todo. Por ejemplo, los prazoles que son antiácidos, todo, corticoide. Es decir, es un laboratorio que produce muchísimo fármaco. Y bueno, cuando vos tenés que se te ha contaminado, porque adentro de los laboratorios no es que dicen vamos a producir hoy las ampollas del fentanil y cortamos la línea y vamos a producir ahora ibuprofeno y después vamos a producir omeprazol, no. Cada línea de producción están separadas, están aisladas, no se tocan una con otra, pero si la fuente del contagio o de la contaminación fue la misma, era de sospechar que habían otros comprimidos o fármacos que estuviesen comprometidos. Hasta ahora no se encontró ninguno. Hasta ahora solamente son estos 3 lotes y ojalá que quede ahí, ¿no? Pareciera ser que ha quedado ahí. Bueno, lo escuchábamos al ministro de Salud de Lugones acusando a Ariel García Furfaro, que es el titular de Pharma, diciendo que bueno, esta persona ya ha tenido denuncias, incluso estuvo detenido por un intento de homicidio allá por el 2002, digamos, una persona que viene ya con problemas, incluso estuvo relacionado con Segovia y el caso del efedrina en Rosario, bueno, una persona media oscura, ¿no? Como diríamos, media turbia. Ahora, ¿cómo son los controles para que una persona de estas dimensiones o de estas calañas o de estos antecedentes se pueda poner al mando de un laboratorio que tiene prácticamente, como usted dice, ¿no? Muchísimas ramas de fármacos y que cuida la salud de las personas? Que nadie haya dicho, bueno, basta, vos no estás en condiciones de manejar la salud de la gente, ¿no? Porque indirectamente es eso. Sí, es lo que te decía recién, uno lo escucha hablar y da más para un dueño
digo, de cualquier otro tipo de negocio que el de un laboratorio, porque para ser dueño del laboratorio y tenés que tener una formación al menos del tipo farmacéutica. Digo, no es para cualquiera el tema ese, pero bueno, uno lo escucha hablar y se da cuenta que ahí algo no estaba cerrando, no está cerrando. Es tremendo. Yo creo que ahí no hay controles, porque en realidad en la Argentina cualquiera puede, en el mundo, cualquiera puede abrir una empresa y no necesitas tener conocimiento de la empresa para poder ser el dueño. Digo, dueño ahí es cualquiera. Adentro aparentemente tenía equipos técnicos correctos como correspondían. El tema es si él como dueño no disminuyó algunos controles internos, manejó algunas situaciones sacó algunos controles para evitar costos, porque además tenía costos muy baratos este laboratorio. Entonces, para poder abaratar costos, en un mundo, el de hoy, que los costos, todo el mundo está con la tijerita recortando costos, quizás algunos demás con pocos controles, que también el Estado viene desde hace ya un año desregulando el ANMAT, quitando controles del medio. Justamente, esto era lo que le quería preguntar, ¿no? Enlazaba con esa pregunta, digamos, si esta desfinanciación que ha hecho el gobierno del ANMAT tuvo que ver con esto o pudo haber tenido alguna relación. Mira, no tengas duda que ha tenido relación, porque es como te digo, a partir de los pocos controles que empezás a tener y de un gobierno que pregona la desregulación, y bueno, algún empresario por ahí dirá, y bueno, yo también, acá como no voy a tener tantos controles, ya la ANMAT tenía menos gente, dice, bueno, no sé, supongo que eso podría estar dentro de las posibilidades. Recordemos que hace 2 meses atrás el ANMAT quitó el control sobre los cosméticos en la Argentina. Es decir, que cualquiera puede importar cosméticos. Vos te los vas a poner en la cara, te vas a poner las cremas en la cara, el lápiz labial, y eso ya no los controla el ANMAT. Es decir, que pueden venir de cualquier lugar del mundo, van a entrar, no tenemos esos controles, y quieren empezar a desregular algunas otras cuestiones. Por ejemplo, ellos dicen, ¿para qué necesitamos controlar los termos Stanley? Como diciendo, son los mejores del mundo, ¿cómo vas a controlar eso? Sí, hay que controlarlo. Hay que controlarlo, porque después de 20 años de usar, por ejemplo, la ranitidina en el mundo, nos dimos cuenta que había una sustancia que producía cáncer. Entonces hay que monitorearla, porque además no todo se produce en los lugares que uno imaginariamente cree que se producen. Nosotros en la Argentina, desde hace también unos 6 meses atrás, se abrió la importación de fármacos de la India. No sé si recuerdan eso. Vienen muchos fármacos de la India, estos genéricos. Y si bien lo producen laboratorios conocidos, uno no tiene que confiarse en eso. Entonces todos esos fármacos entraban, y cuando a mí me entrevistaban y me decían, ¿qué onda con estos fármacos de la India? ¿Son seguros o no seguros? Miren, hay una barrera entre la importación y la Argentina que se llama ANMAT, que toma muestras y controla la calidad de esos fármacos. Quédense tranquilos que son seguros para el consumo. Bueno, eso hoy ya no lo puedo decir, porque ya el ANMAT no está controlando esas cuestiones. Entonces, los fármacos que ingresan desde afuera, y hay que ponerles un entre comillas, igual que todo lo que es cosmética, yo creo que ahí vamos a tener problemas. Es indudable, vos cuando sacás el Estado del medio en el control de estas cuestiones, que son cuestiones muy delicadas, ¿no? Porque vos te pones estas cremas en la cara, y vos no sabés si no viene con una salmonela, con un estafilococo, con un estreptococo. Entonces, a partir de ahí decía, esto, por favor, no quiten los controles de acá, me da la impresión. Pero viene todo de la mano de eso, ¿no? Del Estado, que empieza a no controlar, y ya tenemos el primer gran problema, ¿no? Que no es el primero. De esta gestión ya tenemos varios. Yo te puedo nombrar por lo menos 50 problemas que ha tenido, que tiene esta gestión y que sigue liberando. Y vos decís, pero pará, ya estamos, tuvimos la peor pandemia de la historia, brote epidémico de la historia de dengue en la Argentina.
Tuvimos Zika. Esto es muy entró importante, ¿no? chikungunya. Esto es muy importante porque, bueno, yo lo he escuchado hablar en otras entrevistas y vamos a hacer justamente voy a cortar acá el tema del fentanilo y lo que tiene que ver con ANMAT y me voy a meter de lleno en esto que usted está diciendo porque me parece súper importante. La verdad es que lo escuchaba y me agarraba una especie de paranoia porque usted hablaba de que vamos a tener, sobre todo en noviembre, una crisis muy importante de dengue y de dengue hemorrágico, que es muy parecido al ébola. Digamos, realmente yo lo escuchaba hablar y digo, ¿qué nos espera? Y todo esto la gente no lo sabe, se le dice, bueno, había que recortar, estaba lleno de ñoquis, esta cuestión, ¿no? De que justamente es algo que se repite continuamente. Pero hablamos con Marcelo incluso también en algún momento de hacer un programa especial sobre el recorte de los programas que usted estaba hablando también en otros programas sobre el sarampión, sobre la rubiola, sobre la paperas, todos estos virus que ya, incluso la polio, ¿no? Un virus que ya aparentemente estaba como... Es el único que está faltando, mira. Ojalá ese que no entre nunca. Mira, te hago un resumen en 60 segundos. En la Argentina tenemos dengue, Zika, chikungunya en brote epidémico. Tenemos, por ejemplo, un aumento del sarampión que hacía 25 años que no teníamos en un 3.300% de aumento. Tenemos tos convulsa, que también hacía años que ya estaba controlado, 134%. Hepatitis A tenemos un brote 540% de aumento. Tenemos papera, parotiditis, que hacía 40 años que no teníamos brote. Está en aumento. Tenemos aumento de fiebre hemorrágica argentina, de encefalitis en San Luis, encefalitis equina, fiebre tifoidea, fiebre paratifoidea. Cuando vos te pones a analizar todo esto, decir, fiebre Oropouche estamos teniendo, que era es una enfermedad propia de Bolivia y que teníamos muy bien controlada, ya está dentro de la Argentina. La Argentina este año ha sido el país con mayor cantidad de casos de cuadros gripales del mundo. Hemos tenido un 20% más de casos que el año pasado y un 48% de casos más graves. Tenemos la mitad de los niños en la Argentina con el calendario de vacunación incompleto. Este año creo que ya ha salido el informe, ayer o hoy, sobre la cobertura de vacuna y creo que en algunos casos podemos llevar hasta el 70% de falta de coberturas en vacuna. Tenemos 4.400% de casos de viruela, la viruela que fue erradicada, que tenemos la mayor parte de la población vacunada, aumento. Vos decís, esto, porque muchos dicen, pero esto siempre fue un problema. No, nunca fue un problema esto, lo teníamos totalmente controlado. Fiebre amarilla, por ejemplo. Hace 3 días atrás el gobierno firmó un decreto que dice que ahora los que se van al exterior era un requisito vacunarse contra la fiebre amarilla cuando ibas a zonas endémicas. ¿Por qué? Porque si te pesca la fiebre amarilla en los lugares endémicos, cuando volvés a la Argentina la contagias acá la distribuís en la Argentina. Entonces era un requisito que estuvieran vacunados. Bueno, ahora dicen que el que viaja se tiene que pagar la vacuna, ya no la da más gratis la Argentina. ¿Qué va a pasar en el libre mercado? La gente no se va a vacunar. Digo, sí. Eso es lo que va a terminar ocurriendo. No se van a colocar la vacuna, van a ir, se van a traer la fiebre amarilla, así es que bienvenida fiebre amarilla en breve a la Argentina. De las enfermedades infectocontagiosas, la única que está faltando es la poliomielitis, y hay brotes en algunos países de África de polio. Y hoy con un mundo hiperconectado, digo, es cuestión de horas, días, hasta que ingrese, ¿no? Así que la verdad es que yo lo defino como una catástrofe sanitaria, sin sumarle el problema con el Hospital Posadas, el Clínica, el Rofo, el Bonaparte, el Garraham, el cambio de condición con los residentes, que ya no son más residentes, son becarios ahora. La baja de sueldos a nivel nacional, hasta problemas en los exámenes de residentes hemos tenido. Ni siquiera eso han podido controlar. Cuando vos ves que no pueden controlar un examen de residente, yo tomo exámenes todas las semanas y uno los toma y tenés muchísima gente y ya sabés cómo controlarlo, ni siquiera eso pudieron controlar y ahora dicen que no lo van a tomar más, que cada provincia tome lo suyo. Hasta en eso se están quitando la responsabilidad.
Cuando vos analizás todo eso y decís, sí, esto es un caos sanitario. El problema es que dentro de este caos sanitario hay gente y esa gente se está enfermando de cosas que no se tiene que enfermar y se muere de cosas que no se tiene que morir. Y ese es el gran problema que estamos teniendo en la Argentina. Más de 100 muertos, solamente muertos por este tema de la contaminación. Buenas noches, doctor. Quería hacerle una consulta, si me permite. Daniel le habla. Doctor, yo escuché una de las respuestas de los integrantes del gobierno, de uno de los integrantes del gobierno, fue que cada paciente, al momento de buscar o de que le sea aplicada una droga, en este caso el fentanilo, pero cualquier otro remedio, cualquier otro fármaco, su médico lo controle. Yo digo, ¿esto es posible en la realidad? ¿O estamos rayando con una persona, primero que creo que peca de ignorante, lo cual no está mal porque no todo el mundo tiene que saber de todo, pero como mínimo de una persona que tiene un puesto de poder en el gobierno que conteste tan livianamente a una problemática tan compleja como estas irregularidades con el fentanilo, que yo, me permito decirlo, creo que tiene que ver mucho con el recorte presupuestario en el ANMAT, con haber sacado gente que estaba capacitada para ejercer la farmacovigilancia, y además, obviamente, con un desinterés por regular la actividad privada. Pero volviendo al principio de la consulta, ¿es posible que yo, como paciente suyo, le diga, bueno, vamos a usar tal fármaco, usted lo controle? Mira, yo a esta gente la defino como un grupo de improvisados expertos en estupideces, ¿no? Porque ellos se califican como grandes expertos y este ministro del que vos estás hablando, que es don Sturzer, sí, exacto. Él dijo que en realidad el ANMAT había fallado y en ese sentido era un problema porque falló y no permitió que el usuario le reclamara directamente al médico, que el médico indique un fármaco y que sea responsable de lo que está indicando. Digo, tremendo ignorante, porque en realidad yo como médico, cuando firmo una receta, una indicación, yo no tengo un laboratorio en mi consultorio para poder chequear lo que va a comprar el paciente, porque le tendría que decir, mire, vaya, compre estos remedios a la farmacia que usted quiera, después vuelva, tráigamelo, que yo le voy a hacer un chequeo a esos fármacos, claro. Voy a tener que montar un laboratorio. Digo, un nivel de ignorancia supino cuando te plantea ese tipo de estupideces. Pero altera el sentido común. Entonces, ¿cuántas horas trabaja un médico? Pero aparte, cambia las funciones, no es función del médico. No son competencias del médico, exacto. Es una cuestión, pero ya sí. Es muy grave. Callate la boca y no digas más nada. Claro, bueno, ese hombre... No aclarar porque oscureces más todavía. Claro, bueno, ese hombre es el que se está encargando de eliminar resoluciones, reglamentaciones en la Argentina. Y eso es un peligro porque es como yo decía, creo que el jueves o el viernes en una entrevista que me hicieron en C5, yo le decía, miren, me parece que acá tiene que intervenir un juez y suspender alguna de estas medidas que están o resoluciones que están eliminando, porque cuando eliminan el control de la cosmética, lo que están haciendo es permitiendo que alguno de esos cosméticos venga con alguna sustancia indebida y alguien termine con un agujero en la cara, en la piel, en las manos. Eso es lo que permite esta gente. Pero cuando te hace el planteo de que el médico tiene que garantizar, digo, no, primero estamos superponiendo competencias. Yo no tengo las competencias para analizar fármacos, ni tengo la infraestructura. Yo indico, el paciente se va y compra donde él quiere en la industria farmacéutica. Y la industria farmacéutica es la que tiene esos controles. ¿Y quién la controla en la industria farmacéutica? El ANMAT. Digo, así está todo organizado para que no pase nada malo, porque si no también eliminemos la farmacia, se hace cargo de todo el médico, se abre su propia farmacia, le indica sus propios, y no es así como funciona el mundo, porque después de eso van a pedir que me ponga a hacer de plomero también. Pero eso no funciona en una sociedad, así es como que la estación de servicio tenga que garantizar que la nafta no tenga agua, que claro. El arquitecto tenga que garantizar que el hierro que se usa para una construcción tenga el porcentaje de hierro correcto y no tanto de carbón. ¿Cómo un profesional va a controlar los prerequisitos materiales del trabajo?
No, sí, pero aparte de eso, estamos hablando de un tratamiento ambulatorio. ¿Qué pasa con una persona que está internada? Entonces la clínica tendría que también traer un laboratorio, montarlo, controlar todas las partidas de medicamentos que le lleguen antes de aplicarlo a una persona que está en internación, por ejemplo, en terapia intensiva o en una internación común. Realmente Claro. es una locura. Yo quería escucharlo de la boca de un profesional, porque uno no es el profesional de la medicina, pero obviamente que esto de sentido común es una locura lo que Sí, se respondió. es inviable. Lo que pasa es que ellos miran mucho el modelo estadounidense y allá un poco pasa que no hay muchos organismos que controlen, cae más la responsabilidad sobre los laboratorios. Sí, bueno, pero Pero Estados bueno, Unidos no es precisamente Estados Unidos el modelo sanitario a nivel exacto. mundial. Y a mí lo que me duele como profesional es que la Argentina, que fue emblemática el modelo sanitario, que en países del mundo muy distantes nos pusieron siempre como ejemplo, Sí, estemos tirando por la borda un siglo de trabajo sobre sanitarismo. Es realmente pecaminoso. Nosotros tenemos un recorrido hecho. En el mundo se habla muy bien de nosotros. totalmente, totalmente. Somos ejemplo sanitario y que estemos en esta situación es realmente un pelotazo en contra, diría Calabró. Claro. Por ahí dicen, en Estados Unidos tienen la FDA, bueno, pero no tiene los mismos controles que tiene el ANMAT acá. De hecho, allá tienen, por ejemplo, una epidemia del fenta mezclado con droga en las calles y gente que parece zombie. ¿Por qué? Porque lo pueden adquirir. Acá no se puede adquirir. Yo les diría que la ANMAT está entre los 10 institutos de fármaco, de control de fármaco, de mayor prestigio a nivel mundial. De hecho, hay algunos países vecinos que cuando algo está aprobado por el ANMAT, ya es como que dicen, bueno, si está aprobado por el ANMAT de la Argentina, está todo ok. Son esos institutos que tienen prestigio internacional y que ahora lo que hacen empiezan a degradarlo, empiezan a perder ese prestigio que tienen y a partir de allí empezamos con problemas. Así es que yo creo que hay que hacerse de tiempo, de paciencia y tratar de frenar todo lo que esta gente está tratando de hacer, ¿no? Que es un poco lo que estamos haciendo. Acá una compañera, perdón Marce, quiero contestarle a las Marías que estaba escribiendo acá para que no se me pase la pregunta. Dice, doctor, buenas noches, en Argentina hacen embolización, perdón si lo digo mal, de angiomiolipomas. Embolización de angiomiolipomas. Sí, acá sí se hace. Sí, claro que lo hacen. Bien, gracias, doctor, contestando. Y lo hacen en varias provincias, ¿no? Claro, acá no, porque, bueno, quiero aclarar otra cosa, por favor, a toda la gente que nos está hablando desde, hola Sandra desde Chile, dice, gracias Sandra por estar y gracias a toda la gente que está en este momento. Estamos transmitiendo multiplataforma, lo quiero decir porque hay mucha gente acá que está diciendo a dónde estamos transmitiendo. Bueno, estamos transmitiendo más de 30 plataformas en este momento, nacionales e internacionales. Estamos yendo a países como Brasil, a través de Cuña Noticias, Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, México, Uruguay, Reino Unido, España, estamos llegando a la gente de España también, estamos transmitiendo a través de nuestro YouTube Live de Queen Radio 2024 y también estamos transmitiendo a través del canal oficial de www.queenradio.com.ar y la aplicación de celular Queen Radio, es decir, estamos en este momento transmitiendo más de 30 plataformas, también en Facebook, en Ceci González Queen Radio Difusión, Verdades Relativas y la gran plataforma de Unidad Básica Virtual, es decir, tenemos más de fácil, 50 plataformas en este momento transmitiendo este programa, es decir, ustedes lo están viendo a través de TikTok, en vivo y en directo, y nosotros estamos interactuando con ustedes, pero todas esas redes están en este momento transmitiendo a través de multiplataforma. Lo quiero aclarar, porque bueno, hay mucha gente que está preguntando por ahí abajo, así que bueno, y además este programa va a quedar colgado en la red de
YouTube, la pueden ir a buscar en YouTube, en Queen Radio 2024 y en Verdades Relativas. Lo buscan así en YouTube y ahí va a quedar guardadito el programa por si lo quieren revivir, lo quieren ver, lo quieren cortar, lo quieren pegar, lo quieren pasar. Sería buenísimo porque la información que está dando el doctor es sumamente importante para todos, ¿no? Porque esa cuestión de salud que nos traspasa a todos. Acá no hay partidos políticos, acá no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con una cuestión de salud, de la supervivencia de nosotros como argentinos y qué es lo que está pasando con el sistema de salud. Realmente es alarmante, doctor. Esta cuestión del calendario de vacunación, ¿no? Hay una ola muy importante de antivacuna, ¿no? Esta cuestión de que las vacunas tienen grafeno, bueno, toda esta cuestión que se ha hablado, que de hecho, bueno, hay algunos efectos secundarios en la vacuna del COVID y es como que esa cuestión se ha trasladado al calendario oficial de vacunas, ¿no? Está bueno que usted también explique eso porque me parece importante. Sí, mira, la Argentina era uno de los países que tenía la mayor adhesión a vacunas del mundo, 97% de adhesión teníamos. ¿Qué significaba eso? Que eran sagradas las vacunas para nosotros. Era el papá, la mamá que se acordaba y llevaba el registro del carnet de vacunación, pero además era el Estado el que iba, te golpeaba la puerta y te vacunaba. Eso con la pandemia y tanto ignorante dando vuelta por allí que empezaron a hablar y a suponer cosas, a delirar, empezaron a sembrar dudas, ¿no? A partir de allí la historia esta del grafeno, de las antenas 5G y todo lo que hemos escuchado. Digo, decían que activaban el virus del COVID con las antenas 5G cuando habían países que ni siquiera tenían 5G y tenían desastres sanitarios. Hablan del grafeno como si fuese fácil meterle grafeno a una persona. Hablan de la imantación de una persona. Se colgaban cucharitas en el hombro y quedaban pegadas las cucharitas. Yo le decía, báñense porque hay un problema de grasitud. Yo me reía porque digo, no puede ser que gente adulta, gente que entiende, crea que se le va a quedar pegado, que va a imantar. No somos, tenemos metales dentro del cuerpo, pero no son eso, tenemos hierro dentro del cuerpo circulando en la sangre, pero nunca va a producir el efecto imán. Bueno, todas esas cuestiones que se mostraron pegaron muy fuerte, ¿no? Pero además, el peor daño que se hizo acá fue cuando tuvimos el brote de dengue. Acuérdense que salió el ministro de Salud, el anterior, de la Nación, y el mismo presidente a hablar mal de la vacuna del dengue, decir que era una vacuna que estaba en experimentación, cuando ya se estaba aplicando el año 2018. Pero además te hablan de las vacunas del COVID, por ejemplo, son vacunas de experimentación. Digo, no, de experimentación no, desde el 2003 las tenían a esas vacunas. Lo que pasa, y por qué las hicieron tan rápido, que creo que ahí no fuimos los suficientes los que salimos a los medios a tratar de aclarar. Yo les digo siempre qué bueno que fue el coronavirus el que produjo la pandemia, porque si hubiese sido otro virus y no teníamos la vacuna, hubiéramos estado metidos en un problema serio. Acá lo que teníamos ya las vacunas se crean en 4 fases, ya teníamos la fase 1 y fase 2 con las vacunas del coronavirus 6, el anterior, en donde en China y Rusia habían tenido un brote años anteriores, en el año 2003 y 2010, y ya tenían esa vacuna probada. Lo único que tenían que hacer era cambiar la partícula viral. ¿Y cuáles fueron los países que tuvieron en primer lugar las vacunas? China y Rusia, porque ya tenían la vacuna lista. Estados Unidos la tuvo que desarrollar y salió mucho tiempo después las 2 vacunas de Estados Unidos. El Reino Unido fue la que salió un poquito más rápido, pero estuvo casi 2 o 3 meses después de las chinas y las rusas. Todo eso generó mucha duda. Acá yo recuerdo periodistas de primer nivel decían, ¿qué nos están poniendo? ¿Qué veneno nos están metiendo? Una diputada nacional por Córdoba en la Cámara de Diputados decía, ¿qué veneno nos están metiendo en la sangre? Cuando la gente escucha eso y tiene temores, tiene duda, porque lo está escuchando de un presidente, de un ministro, de una diputada, de un periodista al que lo mira todos los días y le cree, y que al día de hoy dice nos envenenaron, entonces la gente ya no se quiere vacunar.
Hoy, por ejemplo, ya nadie se vacuna contra el COVID, ya nadie se vacuna contra la gripe. Le pegó fuerte a las dos vacunas. Pero además ya los papás han tomado la decisión de no vacunar a sus hijos. Entonces tenemos más de la mitad de los niños de la Argentina sin vacunación completa. Por eso es que Mendoza, por ejemplo, ahora va a multar a los papás que no vacunen a sus hijos, porque los están poniendo en riesgo. Créanme que no es algo bueno que el chico enfrente un sarampión, las paperas, que enfrente una hepatitis A, puede terminar con insuficiencia hepática. No son temas. Y ahí me parece que el Estado está haciendo agua. Estuvo hace 2 meses atrás el secretario de Salud de Estados Unidos, que es antivacuna, y él dijo que lo que iba a trabajar junto con el gobierno argentino es a que las nuevas vacunas que se incorporaran en el calendario que fuesen bien controladas. Cuando te dicen eso, lo que te están diciendo en realidad es que las anteriores no están bien controladas. Esa es la lectura que hace la gente. Entonces, ante tanto mensaje equivocado, antivacuna, bueno, lo que estamos viendo ahora es 3.300% de aumento de sarampión, 540 de hepatitis, 134 de tos convulsa, 4.400 de viruela. Estamos teniendo viruela, gente. Año 1.400, años 1.500 es eso. Digo, para todos los que dicen o hablan de la pandemia y toda esta... a mí me molesta mucho, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos que seguir haciendo docencia, explicándole a la gente y dándole la tranquilidad de que un mundo sin vacuna es lo que está viviendo la Argentina ahora. En los hospitales todos rebalsados de casos gripales, casos de sarampión. Hay casos de sarampión en todas las provincias de la Argentina, por ejemplo. Y eso va a ir agravándose año a año. Y una vez que se te instale el sarampión, la papera y estas enfermedades, la tos convulsa. Antes de ayer me entrevistaban de Bolivia, tienen 4 niños muertos por brote de tos convulsa. ¿Qué queremos acá en la Argentina? Que empiece a pasar lo mismo. Pero va a pasar porque no están vacunados los chicos. Es decir, que esto es cuestión de tiempo nada más. Será el año que viene. Un mundo sin vacuna es como el COVID multiplicado por 5 o 6, porque el sarampión es la enfermedad más contagiosa que conoce el ser humano. Es más contagioso que el COVID. Así que cuando le den riendas sueltas al sarampión, pobre de nuestros hijos, ¿no? Porque nosotros estamos vacunados todos. Nuestros padres sí fueron responsables y nos vacunaron. El problema es los padres jóvenes que no están queriendo llevar a sus hijos a vacunar. Incluso esos padres están todos vacunados gracias a nosotros que los hemos vacunado. El problema es que ahí se corta y a partir de ahí, son ellos los más chicos, los más vulnerables. Por eso me parece bien la medida que toma Mendoza de sancionar a los papás que no lleven a los chicos a vacunar, ¿no? Doctor, le hago una consulta. En el caso de, por ejemplo, usted dice que obviamente, lo cual es de lógica, que si no hay chicos vacunados la enfermedad va a volver a circular. ¿También se pone en riesgo a los niños vacunados? Digo, si en un aula, por ejemplo, de 30 alumnos, tenemos 15 vacunados, los 15 no vacunados ponen en riesgo a quienes están vacunados, ¿verdad? Sí, ¿sabe por qué? Porque no todos los que se vacunan hacen inmunidad. Vieron que las vacunas tienen una efectividad, te dicen la efectividad de la vacuna china es del 76%, la de la rusa 94%. ¿Qué quiere decir? Que hay un 6%, hay un 24% de las personas que no hacen anticuerpos. Entonces, por más que vos tengas en una población para poder tener la inmunidad de rebaño, tenés que superar el 80% de personas vacunadas. Porque hay un 20%, entre un 0 y un 20%, dependiendo de la vacuna, de gente que no hace inmunidad. Entonces, ponen en riesgo a esos que están vacunados y que no hicieron la inmunidad. Pero además, vos suponete que tengas un chico que sea diabético, opción 1, que tenga algún linfoma, alguna enfermedad de tipo cancerígena, el chico se está tratando, tiene su estado inmunitario delicado, está vacunado y se agarra un sarampión, también va a terminar complicado. Entonces, es una cuestión de responsabilidad de todos esto. No podemos dejar que esto siga avanzando, hay que frenarlo. Pero bueno, es complejo, ¿no? El mundo, la Argentina que vivimos hoy, esta de las supuestas libertades que tenemos, es complejo, porque son libertades para
cosa que no son... La libertad de morirse, doctor. Usted tiene la libertad de morirse, digamos, porque realmente la lepra es otra de las enfermedades también que está volviendo. Lepra, sífilis congénita, por ejemplo, que es la sífilis del embarazo, de la embarazada aumentó, la congénita, que es la del bebé que nace con sífilis, que eso estaba erradicado en la Argentina, no teníamos caso, ha vuelto, está en un 14% de aumento este año. Digo, claro. ¿Qué culpa tiene un niño de nacer con sífilis? Porque va a tener problemas por el resto de su vida. Me da la impresión de que hay algunas cuestiones que las tenemos que empezar a rever como sociedad, porque además son los más vulnerables los que caen, los que están pagando las consecuencias, ¿no? Y los abuelos, los jubilados, las personas de más de 65 años, es otro de los grupos que está en problema, porque les quitaron los remedios el año pasado. Y hemos tenido un 11% de exceso de tasa de muerte el año pasado en la Argentina. Y en ese grupo etario. Y casualidad son a los que le quitaron los remedios. Sí. Es decir, ya está matando este modelo. Hoy veía una denuncia penal que se ha presentado sobre ese tema, tengo que leerla, pero dicen que hay una tasa de exceso de muerte del 2025 que estaría superando la del 2024 todavía. Así que tuberculosis, hay un brote, adolescentes tosedores se les ha llamado en las escuelas secundarias, un brote de tuberculosis, que ahí está la pasionaria ahí en el chat, está nombrándolo y es así, hay un brote de tuberculosis en la Argentina, la teníamos totalmente controlada. Se llaman adolescentes tosedores, los adolescentes se contagian en el secundario. Digo, por donde mires estamos complicados a nivel de salud. Por eso esta es la peor gestión sanitaria de la historia de la Argentina, ¿no? Sí, sin duda. Digo, es tremendo. Y hablar de las cuestiones con el abandono de por ejemplo, las políticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Esto que usted decía del tema de la vuelta de la sífilis, implica también, digo, de falta de tratamiento y de información respecto a las enfermedades de transmisión sexual. De distribución de preservativos puntualmente. Digo, por eso es que están en aumento. Porque vos le podés explicar a la gente, le podés decir, ahora los preservativos hoy cuestan carísimo, no está para poder comprarlo, ¿no? Si hoy la gente está viendo si come para sobrevivir, imagínate un preservativo. Bueno, ya nos están comprando, nos están distribuyendo gratuitamente. Entonces ahí tenés un problema, te aumentó la sífilis de la embarazada y la sífilis congénita, que es la del bebé que nace con sífilis. Y a partir de allí todas las otras enfermedades. Bueno, me parece importante también el tema del HIV, ¿no? Digamos, todo lo que era medicación gratuita del HIV también se cortó, el programa ese o disminuyó en gran medida. Y convengamos que los bebés de una mamá con HIV nacen con HIV. Digamos, Exacto, las enfermedades de tratamiento de alto costo, por ejemplo, también se han visto achicadas. Por donde mires, el tema de los discapacitados que no están pagándole a los que le hacen los tratamientos, hay pagos que están demorados hasta 6 meses, las obras sociales que están prácticamente en quiebra todas, porque como no hubieron aumentos de sueldo, el porcentaje que descuentan del sueldo no les alcanza para pagar los aumentos que sí hubieron en salud, porque aumentaron muchísimo los costos. Entonces tenés más de 50 obras sociales hoy con casi al borde de la quiebra. ¿Pero por qué lo hacen? Porque detrás de todo esto hay alguien que está pensando, no es que dice, che, están quebrando las obras sociales, no, es por qué las están haciendo quebrar. Y ahí cuando uno ve la visita de este secretario de salud de hace 2 meses atrás, que trajo el modelo yanqui, y con el modelo yanqui trae las empresas yanqui, que son las compañías estas de seguros de salud, para reemplazar a las obras sociales en la Argentina, que esa es la próxima pelea que se va a dar en la Argentina. Van a querer reemplazar las obras sociales, las van a dejar que quiebren, va a ser muy fácil porque van a meter preso a 3 o 4 directores de obras sociales que coinciden con sindicalismo, y a partir de allí van a decir, las eliminamos las obras sociales, vamos a darle el paso al seguro de salud. Y a partir de allí el empresario no te va a descontar más la obra social,
va a ser responsabilidad tuya ir y pagar, que ya lo están haciendo con los residentes del Garrahan, por ejemplo. Ya les dicen, nosotros te pagamos a vos, vos andá y pagá a la obra social que vos quieras, o que tu empleador pague a la que quiera. Entonces, ya están con esa idea. Cuando logren reemplazar el sistema de obras sociales por seguros en la Argentina, y ahí vamos a estar en problema, ¿no? Porque estas compañías de seguro después litigan. Cuando tenés una enfermedad de alto costo, te la mandan a abogado y terminás estrellado contra estudios de abogados por años, y mientras tanto ellos no te pagan nada, que eso es lo que está pasando en Estados Unidos en este momento. Sí, perdón, Dani, quiero aclarar una cosa que decía el doctor que me parece muy importante, porque no solo la disminución del aporte de las obras sociales en la gente que tiene relación de dependencia, sino también que en el monotributo se han realizado cambios por los cuales los monotributistas no pueden optar por las obras sociales sindicales que se optaba antes. Entonces también eso ha sido un corte de financiación de las obras sociales. Claro. No solo la parte de la gente en relación de dependencia. Así es. Y aparte quería recordar que ese fue motivo de la litigiosidad de las empresas de seguros médicos estadounidenses, fue motivo de un asesinato de uno de los gerentes más conocidos de las obras sociales en Estados Unidos el año pasado, que una persona ajustició a un directivo porque le habían negado los medicamentos a su madre y ésta había fallecido. Por este motivo de litigiosidad que tienen los seguros médicos. Son empresas comerciales, o sea, tienen un interés de lucro absoluto y ven a la cuestión médica, a la cuestión de esa salud como un mero negocio, como vender y comprar autos, por ejemplo. Hay una película de Denzel Washington donde operan al nene del corazón, que es verídica esa película, no me acuerdo cómo se llama, pero también expone muy gráficamente lo que tiene que ver con el sistema de salud de Estados Unidos, ¿no? Sí, es el peor sistema de salud del mundo. Vos te podés estar muriendo y te dejan morirte si no tenés plata. Digo, John Koo, gracias Julie, John Koo se llama en la película. Sí, exacto. A diario sacan gente que está internada en los hospitales, los sacan afuera y dicen no te podemos seguir deteniendo. No tienen ningún tipo de prurito ni de problema. Ahí no está el Estado que viene y dice no, vos sos un ser humano, no sos un león, sos un ser humano, te mereces vivir, que es un poco el concepto que tenemos acá en la Argentina. Acá el nivel de empatía y solidaridad para los temas de salud, yo creo que son totalmente distintos. El argentino es lo mejor que hay a nivel mundial. El argentino es totalmente empático. Acá te puede pasar algo en cualquier lugar y siempre vas a tener a alguien que te tire y que te dé una mano desinteresadamente. Eso en el mundo no pasa. Claro, bueno, eso es algo que siempre hablamos, doctor, ¿no? En este programa lo tratamos totalmente, porque es como que este gobierno es todo la antítesis de lo que es la Argentina como ideal, ¿no? Como esencia. El pueblo argentino es un pueblo solidario, es un pueblo que siempre se caracterizó por la protección de la salud, de los derechos de los más desprotegidos, y ahora de golpe la antítesis total, más allá de los errores que haya cometido, que nadie, no los dejamos de ver, pero me parece como que es increíble, ¿no? Es muy antagónico de lo que es la Argentina o el argentino como esencia. Sí, yo creo que somos demasiado solidarios, muy, muy solidarios, y eso está bueno. Está bueno porque vos sabés que siempre que tengas algún problema, alguien está ahí al lado para darte una mano. Y en el tema de salud y tema de educación, yo siempre le digo a la gente, miren gente, voten por Macri, voten por Cristina, voten por Milei, por Massa, por quienes ustedes quieran. Pero en el tema de salud y educación seamos intransigentes, que no nos toqueteen estos temas. Porque la Argentina, cuando piensa un sistema de salud, lo tiene que pensar mirando la extensión territorial, que tenemos una extensión territorial casi del tamaño de Europa. Nosotros no podemos pensar en aplicar en la Argentina el modelo de salud español, por ejemplo, que equivale a una provincia nuestra, que es totalmente distinto. Cuando uno piensa en el diseño del modelo de salud argentino, tenés que pensar en lugares como el Chacho, por ejemplo. El Chacho es un pueblito de Córdoba que está en el medio de la Rioja. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser? Bueno, va a la ruta 38, hace un codito, ahí está el Chacho,
que se mete dentro de Córdoba, tiene 157 habitantes y tenemos que pensar la salud para ellos, porque cualquiera de nosotros que vive en una ciudad grande mira 4 cuadras para un lado y 4 cuadras para el otro, y lo más probable es que tenga 1 o 2 clínicas y tenga una universidad y tenga 2 o 3 escuelas. La gente del Chacho mira para un lado, a 300 kilómetros tiene el hospital de referencia más cercano, y mira para el otro lado está Chepe, está a 100 y pico de kilómetros el otro hospital más cercano. Entonces nosotros tenemos que pensar distinto el modelo de salud, porque cuando uno lo piensa como lo está pensando esta gente, dice, ¿y cómo va a ser esa gente que vive ahí en esos pueblos para pagar un seguro de salud? Porque no tienen medios para poder vivir y para poder pagar lo que cuesta. ¿Cuánto cuesta una prepaga hoy para un grupo familiar? Más de 1 millón de pesos. ¿Cómo va a ser esa gente? Si no tiene el médico que va ahí 1 o 2 veces por semana, no tiene el enfermero, están condenados. Y eso no debería ser así. Nosotros tenemos que estar pensando más en esa gente que no le llega tanto el Estado. Pero de pronto, y esto es lo que yo llamo los 3 tercios en la Argentina. Hay un tercio del argentino que cree que nació en Estados Unidos y que le encanta el modelo de Estados Unidos y que quiere que en la Argentina se viva como se vive en Estados Unidos. Si acá cruzaran un semáforo en rojo y te metieran preso por 24 horas como Estados Unidos, te diría, no quiero tanto Estados Unidos. Vamos más para Argentina, porque eso también pasa allá. No están les encanta el modelo estadounidense, pero no están en condiciones de vivirlo, porque es extremadamente duro, ¿no? Uno no puede hacer nada fuera del lugar. Ese es un tercio de la Argentina. Está el otro tercio que está en el otro extremo y que es el más solidario, el que dice sí, educación pública, salud pública. Y hay un tercio en el medio que es el que pivotea, se va de acuerdo a qué tan mal esté su situación o qué tan buena está la situación. Hay veces que está muy bien y dice, yo quiero estar mejor, quiero estar como aquel tercio que está mucho mejor. Entonces termina votando con ese tercio que siempre está acomodado en la Argentina. Y ahí es cuando se nos inclina la balanza, porque no hacen falta muchos votos para que eso ocurra. El 1 o el 2%, fíjense que los balotajes siempre terminan 49 a 51, queda ahí muy, muy, muy pegadito. Pero bueno, ese es el tercio que pivotea y que cuando vota para un lado, después empieza su situación económica, se empieza a desgranar con el tiempo, empieza a perder lo que tenía, cae hacia el otro lado y empieza a votar bien de nuevo. Ese es el ida y vuelta, el vaivén que tiene la Argentina y que tienen todos los países del mundo, ¿no? A Chile le está pasando que creo que el próximo gobierno va a ser un gobierno de extrema derecha, casi que ya lo están anunciando. Al mismo Estados Unidos le pasa. Van entre Trump y los Biden, van y vienen. A España le va a pasar con Abascal. Es cuestión de tiempo hasta que Abascal sea el jefe del gobierno. Eso va a terminar ocurriendo, porque la gente va y viene. Lo que pasa es que, tendríamos que tener algunos acuerdos mínimos para que no nos toquen esos acuerdos. Y ahí la educación y la salud en la Argentina tendríamos que meterla dentro de un cofre y decir, toquen lo que ustedes quieran. Sobre esto no nos molesten porque queremos universidades públicas y queremos salud pública. Que exista la privada, no hay ningún problema. El 70% de la salud en la Argentina es privada. Déjennos ese 30% público para que cuando no estemos bien podamos ir ahí a hacernos atender sin ningún tipo de problema. Esos son los acuerdos mínimos que creo que en la Argentina se están dando y que en otros países está costando un poquito ese tema. Y con la misma calidad que se ha venido dando todos estos años, ¿no? Porque en muchos de los casos uno dice, bueno, la salud, en Rosario se ha dado mucho eso también, la salud pública es muchísimo mejor a veces que la salud privada. Bueno, de hecho, el Garrahan es un hospital de renombre mundial y es un hospital público, ¿no? Es decir, están los mejores médicos del país. Doctor, dos cositas más y lo voy a liberar porque se la ha hecho muy tarde ya. Lo retuvo mucho tiempo. 2 cositas. ¿Qué le pasa a usted como médico, como doctor, con tantos años de trayectoria, cuando una diputada como Lilia Lemoyne dice, le estamos pagando el sueño a los médicos? ¿Qué le pasa, digamos, con eso, digamos, después de haber dedicado una vida a la salud, a la protección de sus compatriotas, ¿no? Porque los médicos hacen eso,
digamos, cuidan la vida de todos los argentinos. Mira, me acuerdo de la frase con la que inicié esta charla. Son un grupo de improvisados expertos en estupideces. Entonces, en ese marco lo pongo. No le podés pedir mucho más a Lilian Lemoyne en su razonamiento, porque no los entiende. Es lo mismo que pedirle a José Luis Espert. Digo, son personas que tienen un nivel de formación, estructura mental, que nunca van a empatizar con el otro, porque pasaron por trayectos de vida en donde no mucha gente empatizó con ellos, entonces se crían de un modo muy aislado y con mucho odio y mucho resentimiento. De hecho, esa frase que dice ella sale desde el odio, es decir, ¿cómo te vamos a pagar a vos el sueño? ¿Cómo te vamos a pagar a vos para que vos seas médico? Pareciera ser que ella no pudo trabajar de lo que quería trabajar, y ahí es en donde creo que tenemos que reforzar para que los argentinos todos puedan cumplir su sueño, porque si no tenés esta gente que está frustrada en la vida, que lo único que le interesa es que vos también te frustres. Y ahí está ese tercio que digo, me parece que tenemos que ir y tratar de abrazarlos y solucionarles problemas a ellos, porque si no se crían con mucho odio y terminan después complicándonos a todos los argentinos, ¿no? Así es que bueno, rescato una frase ahí que acaba de decir un español que está en el chat y que dice, eso nunca nos va a pasar a los españoles, porque dice, Abascal nunca va a ser presidente porque nunca lo vamos a votar. Ojalá que sea así, porque tienen un odio tremendo, porque los Abascal de España son los mismos que Lemoyne y los Espert de acá, ¿no? Lo mismo que los Kaiser de Chile, Bolsonaro de Brasil, digo, hay en todos los países. Y hay gente que se cría con un cierto resentimiento que hace que diga esto, yo no te voy a pagar tu sueño. Pareciera ser que estudiar medicina es un sueño, y bueno, ellos no han podido cumplir el suyo. Así que es una pena, yo escucho eso y digo, pobre, cuánto odio tienen y no lo pueden resolver de este modo, porque ellos mismos se van a complicar. Digo, cuando vayan a un médico, ellos, ¿qué le va a decir el médico? No, disculpame, estoy manejando un Uber ahora, no te puedo atender. O me abrí una ferretería porque es más negocio. Es una cuestión ilógica. Es lo mismo que dice Sturzenegger. Dice, el médico me tiene que garantizar los fármacos que me da. Digo, vos escuchás eso y decís, no puede ser que esta gente esté con los niveles de responsabilidad que está y con el nivel de mediatización que están. Así que es triste, pero bueno, tendremos que hacer muchos más de estos lives, de estas entrevistas. Sí, justamente le iba a decir eso, ¿no? Espero tenerlo más seguido en este live, porque creo que son temas que hay que tratar y tratar y tratar. Es como la gota en la piedra, ¿no? Continuamente estar ahí, para que la gente entienda, para que escuche, para que se meta en este tema, ¿no? Digamos, porque si no es todo muy light, digamos, es todo muy por arriba, es todo muy... bueno, dos cosas le quiero preguntar, me había olvidado de una más. ¿Qué es el movimiento sanitarista argentino? Porque esto me parece súper importante, es una unión de médicos como usted que están luchando por la salud de los argentinos, así que esto necesita ser mediatizado, ya que estamos hablando de este tema tan particular, ¿no? Mira, es más amplio que médico, porque es un movimiento movimiento sanitarista argentino. Hay abogados, hay visitadores médicos, hay trabajadores sociales, hay enfermeros, kinesiólogos, radiólogos, hay médicos, hay de todo. Está todo el equipo de salud, hay gente de todas las provincias, hay comunicadores, por ejemplo, gente que nos ayuda en la comunicación. Y tenemos dos objetivos. El primero es trabajar en la creación de un proyecto de salud para cuando esta gente se vaya, que eso va a pasar indefectiblemente en el 2027, no en el 2031, más que eso no va a estar, porque son ciclos y esos ciclos se van a cumplir como se cumplieron siempre. Para ese momento tenemos que tener, ojalá que sea ahora en el 2027, digo, no tengo duda, para ese momento tenemos que tener armado un proyecto de salud para recuperar rápidamente lo que han roto. Y por otro lado, hacer lo que estamos haciendo, digo, confrontando y visualizando la problemática actual. Porque yo creo que si no estuviésemos nosotros en los medios diciendo aumentó el sarampión, aumentó esto, salga ministro de explicaciones, yo creo que no mucha gente se enteraría. Porque no todos leen el Boletín Epidemiológico Nacional,
ni siquiera los médicos, hay médicos que no saben, el equipo de salud que ni siquiera sabe que existe, es para un grupito muy pequeño de personas, yo lo leo y transmito. Entonces creo que hay gente que necesita saber esto, entonces ese es uno de los objetivos, informarles el día a día de lo que es ese sistema de salud. Y mientras tanto vamos a ir trabajando en la construcción de un modelo de salud para cuando esta gente no esté más, ponerlo a disposición del que gane y si lo quiere tomar, bienvenido sea. Bueno, esperemos que sea, como dice acá nuestro compañero Cristian Bornis, el próximo ministro de Salud, usted. ¿Por qué no? No, vamos a pujar para eso, digamos. De hecho, hay mucha gente capacitada para esto, muchísima. La Argentina tiene grandes sanitaristas, grandes, enormes. O cualquiera, digo, lo vamos a ayudar en lo que tengamos que ayudarlo, pero desde ya vamos a ir preparando el programa para poder intervenir, así no perdemos tiempo. Bueno, acá dice la Pasionaria, pasa el boletín epidemiológico nacional para difundirlo. Bueno, no sé si es algo, si eso se puede pasar, es algo público. En Google ponen Boletín Epidemiológico Nacional de Argentina y les va a aparecer dividido por año. Lo bajan y antes era un boletín chiquito, hasta hace 2 años atrás, un boletín de 15, 20 páginas. Ahora tiene más de 100, ahora son casi libros por la cantidad de enfermedades que están notificando. Así que se tienen que hacer de paciencia, pero ahí lo pueden encontrar, es fácil de hallar. Bueno, igual podemos armar algún ciclo de, como acá dice Cristian, que me parece fantástico, algún micro de salud, con VB y con el doctor. Así vamos actualizando un poco la información y también obviamente para la gente que no pudo escuchar entera la noticia o que bueno, o reforzar. Y para despedirlo, doctor, ¿qué es lo que le dice a usted en este panorama tristísimo que nos acaba de detallar y de describir, esta crisis sanitaria que es terrible? ¿Qué nos queda a los que estamos acá escuchando, digamos, y tenemos responsabilidad social incluso, ¿no? Sí, a ver, primero decirles que todo pasa, esto no va a durar siempre, que hay que resistirlo, que hay que formarse en estos tiempos, en tiempos malos creo que hay que estudiar, hay que formarse, hay que organizarse, hay que comunicar, y hay que abrazar a mucha gente, muchísima gente. Y en eso no hay que ser exclusivo, sino que hay que ser inclusivo. Incluso a los que están del lado del frente, porque la pasan mal también ellos. Y hay que ir a abrazarlos para que hagamos un poco la masa crítica para ver si en lugar del 2031 pasa ahora en el 2027. Pero hay que crear un plan de gobierno, porque mira, nuevamente hoy están cerrando las listas a candidatos a diputados nacionales. Las mismas caras otra vez, los mismos, se dan vueltas, se enroscan otra vez. Ya no dan ganas de ir a votarlos porque son los mismos que hacen los mismos desastres de siempre. Gente poco formada, que no tienen ni idea. No veo un solo sanitarista en las listas, en ninguna provincia. En momentos de crisis tan grande de salud, uno tendrían que haber puesto, no hay ni uno solo, voy a decir, pero bueno, yo creo que eso también, el sistema político lo tiene que ver. Creo que hay que hacer una reforma política en la Argentina. Esto de los partidos políticos no sirve para nada porque se presentan los que tienen sellos partidarios y el dueño del sello es el que decide quién se puede presentar. No siempre van allí los mejores. Creo que hay gente muy brillante en la Argentina que tendría que estar sentada en la Cámara de Diputados y de Senadores y no va a estar. Entonces, eso marca también una mediocridad que tenemos que empezar a vencer. Así que decirle nada, que se queden tranquilos, que esto tarde o temprano pasa, nos organicemos, nos comuniquemos y hagamos masa crítica para el 2027, así son 2 añitos más nomás y no son 6 como fuese si tienen que estar hasta el 2031. Y aparte de esta cuestión de vacunar, ¿no? Me parece irnos con este mensaje que me parece súper importante. Los que tengan niños chiquititos, por favor, sí, completen el calendario de vacunación. Me parece súper importante esto. Así es. Doctor, un enorme honor haberlo tenido. Yo tengo una sensibilidad muy especial, trabajé muchos años en salud. Para mí son
los médicos son lo más maravilloso que nos dio esta sociedad. Realmente siempre digo lo mismo, ¿no? Uno a veces como profesional, yo soy profesional de las ciencias económicas y a veces uno se queja de lo que gana y me ha tocado compartir con compañeros, digamos, profesionales como usted, y me doy vuelta y digo, bueno, pero mirá lo que gana un médico, ¿no? Y estamos muy mal. Es decir, uno puede pensar que un diputado, un senador puede ganar 9 millones, pero creo que un médico tendría que triplicar esa cifra porque el médico no tiene el margen de error, que esto me parece súper importante decirlo, ¿no? El margen de error que tienen todas las profesiones no es algo que pueda manejar un médico, es decir, en el margen de error de un médico se pierde una vida. Entonces me parece que eso es súper importante, digamos, que tenemos que valorarlo, que realmente los médicos son la mejor y la más necesaria profesión que necesita cualquier país, no solamente la Argentina, digamos. De hecho, cuando uno pregunta, ¿no?, qué es lo más importante, todo el mundo dice la salud, ¿no? Digamos, después con salud uno puede salir adelante de cualquier cosa, pero si no hay salud, estamos perdidos. Entonces me parece que en esa escala de prioridades los médicos están ahí arriba y tendría que ser una prioridad para todos, una necesidad para todos y una lucha de todos, que los médicos se formen y tengan la retribución que se merecen. Así que bueno, para mí es un enorme honor haberlo tenido. Nada, espero tenerlo muy pronto con los micros, ya sea a través de UBB o acá en Verdades Relativas, porque me parece importante seguir promocionando todo esto, ¿no? Y que la gente vaya tomando conciencia también de lo que está sucediendo, porque parece como que lo vemos de una película y es ajeno, ¿no? Y lo tenemos acá. Así que, bueno, muchísimas a los amigos ahí gracias. de UBB, de Unidad Básica Virtual, que hicieron el contacto. Un abrazo y a disposición para lo que necesiten. Un enorme honor, doctor. Muchísimas gracias. No tengo más palabras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, el doctor Oscar Atienza, la verdad, una gran charla tuvimos en este momento.